Buenos días, honradísima de compartir este espacio con ustedes. Está ya en línea nuestro invitado de honor, uno de los más destacados ponentes de este evento. Es el profesor Carlos Scolari, un referente en la comunicación de los últimos años. Sus libros han generado muchísimo debate, nos confesamos aquí varios fans de su trabajo. Es un privilegio contar con usted, profesor. Saludo a las autoridades de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, muchas gracias por esta acogida. A los estudiantes y docentes de todo el país, a los docentes internacionales que nos acompañan, y agradezco al profesor Scolari su generosidad. Quiero que ustedes sepan que él se brindó desde el primer momento a participar en nuestro encuentro de ABOI, sin ninguna condición, sin ningún requerimiento, más bien con toda la generosidad del mundo. Está puntual aquí con nosotros y vamos a empezar más bien una entrevista. Él nos pedía, ¿no?, conversar con nosotros de su último libro, una maravilla que tengo aquí. Debe ser el único ejemplar que hay en Bolivia, porque lo ha mandado directamente él. Se llama Sobre la evolución de los medios, emergencia, adaptación y supervivencia, que es el último trabajo que está realmente desatando un debate importante en el ámbito de la comunicación, la tecnología, los estudios sobre la democracia y la historia de la comunicación y los medios. Voy a leer su currículum brevemente, porque si nos ponemos a leer todo lo que ha hecho no acabamos. El doctor Carlos Scolari es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ayer nuestra invitada Sandra Mazzoni nos recordaba que él es argentino. Doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Universidad Católica di Milano, en Italia, y catedrático del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Sus investigaciones se han centrado en la nueva ecología de los medios, las interfaces y las narrativas transmedia. Ha dictado conferencias, cursos y talleres por todo el mundo. Es autor de numerosos libros, entre ellos Hacer clic, Hipermediaciones, Narrativas Transmedia, posiblemente el que más hemos conocido por acá, Las leyes de la interfaz, Cultura Snack y La guerra de las plataformas el año 2022. Este trabajo del 2025 es el que da pie a esta conferencia. Bienvenido, profesor Scolari. Cuéntenos, por favor, si me permite iniciar con la primera pregunta, ¿cuál es la motivación que lo ha llevado a escribir sobre la evolución de los medios, su último trabajo? Perfecto. Bueno, gracias Vania por la introducción, por la invitación. Me hubiera encantado estar por ahí, pero bueno, acá empezaron las clases hace la semana pasada prácticamente, así que bueno, estamos en plena, empiezan las clases, empieza todo el curso, digamos, todo el año que tenemos por delante, el año lectivo, así que es un poco un manicomio, ¿no? Es muy difícil estos primeros días abandonar la trinchera. Pero bueno, gracias por la invitación. Y bueno, yendo un poco a la pregunta, tú recién mencionaste el libro de narrativa transmedia, es un libro del 2013. ¿Por qué me acerqué yo a la narrativa transmedia? Digamos, sería un poco la cuestión. Me acerqué a la narrativa transmedia porque en la narrativa transmedia, digamos que los viejos medios, ¿no?, el cine, la televisión, ¿no?, la radio, se cruza, se mezcla con los nuevos medios, las nuevas plataformas, con los contenidos generados por los usuarios, ¿no? Cuando Henry Jenkins publica el libro principal que se ha publicado sobre narrativa transmedia, el libro que se llama Convergence Culture, ¿no?, Cultura de la Convergencia, el subtítulo del libro de Jenkins es Cuando los viejos y nuevos medios colisionan. Y esa idea a mí siempre me gustó, porque parecería que, bueno, en la narrativa transmedia el cine, la televisión se junta con los contenidos de usuarios, ¿no? Y como que hay una convergencia tranquila, y no es así, como dice Jenkins en el subtítulo, ¿no? Hay un conflicto ahí entre lo viejo y lo nuevo. Cuando yo leí todo eso, bueno, estamos hablando de ya por el año 2006, 2008,
me secuestró el tema narrativa transmedia, porque encontré que era un lugar donde yo podía investigar lo que yo quería, que era la relación entre los viejos y los nuevos medios. Eh, el tema me secuestró casi una década, hasta el 2018-2020 todavía publiqué cosas en narrativa transmedia, pero fue un poco como un paréntesis, porque yo lo que realmente quería investigar no era tanto la producción transmedia en la ficción, en la no ficción, cosa que me dediqué casi 10 años, ¿no? Incluyendo, bueno, cosas como el periodismo transmedia y sobre todo el tema de la alfabetización transmedia. Después de ese ciclo de 10 años prácticamente, bueno, volví a retomar lo que yo quería, que era investigar la relación entre los viejos y nuevos medios. Y ahí, bueno, yo ya me había acercado a todo lo que era el paradigma este de la ecología de los medios, pensar el ecosistema mediático como un lugar donde hay diferentes especies mediáticas, podríamos decir, que compiten entre sí, viejas especies, nuevas especies, compitiendo por nuestra atención, por nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno estudia la ecología de los medios, si uno estudia los medios como un ecosistema y le incorpora la dimensión temporal, antes o después uno desemboca en lo que es la evolución de los medios. Como que una vez que uno está metido en la metáfora biológica, ¿no? La metáfora natural, los medios como un ecosistema, donde hay especies que compiten o cooperan entre sí a veces, cuando queremos ver eso a lo largo del tiempo, forzosamente, digamos, la misma metáfora nos lleva a incorporar el concepto de evolución. Yo publiqué mi primer artículo sobre evolución de los medios en el 2013. Y en el 2023 salió ese libro que tú tienes en la mano, salió en inglés, lo publicó la editorial Routledge, y en el 2024 lo sacó Ampersand, la editorial argentina. Un libro se publicó en Madrid y en Argentina simultáneamente, pero se puede comprar online, en digital, en papel, bueno. Donde en ese libro, bueno, yo planteo un poco lo que sería un marco teórico y analítico para entender la evolución del ecosistema mediático. En el libro hablo desde el papiro, hablo de televisión, hablo de las relaciones entre medios. No planteo un recorrido lineal, sino que es un recorrido más teórico y metodológico. Y digamos que, bueno, digamos que es un libro muy teórico. Vino bastante grande porque lo empecé a escribir en la pandemia. Hay 600 referencias bibliográficas, digamos que bueno, la pandemia me ayudó, me dio el tiempo necesario y la tranquilidad para escribirlo. Pero bueno, es un libro así de teoría de la comunicación, digamos, pero también que incluye aspectos metodológicos. Esto es un poco la historia detrás de este libro, ¿no? Es el making of de este libro. Como se refiere, es muy teórico y da cuenta realmente de todo su pensamiento. Yo siento que es como un decantar de todo lo que ha venido trabajando. Plantea que la evolución de los medios, ¿no?, es una disciplina en construcción y tiene que volverse una macrodisciplina. Y por lo tanto trasciende a los libros o los estudios de comunicación o de evolución mediática. ¿Qué otros estudios qué otras disciplinas podrían integrarse en el siglo XXI? En otras palabras, ¿qué más necesitamos para fortalecer esta macrodisciplina sobre la evolución de los medios? Sí, yo un poco lo que explico en el libro es que lo que podríamos llamar una teoría evolutiva o ecoevolutiva del cambio mediático ya estaba ahí. Hay gente que hace años que investiga, bueno, qué pasa cuando aparece un nuevo medio, ¿no? Hay muchos estudios sobre qué sucede cuando un medio se vuelve dominante en la sociedad, todo lo que llamamos las teorías de la mediatización, que Eliseo Verón propuso ya hace 4 décadas por lo menos en Argentina, y que han seguido después otros investigadores como Mario Carlón, Sandra Valdetaro, José Luis Fernández, muchísima otra gente. Que han trabajado y trabajan en ese marco, ¿no? ¿Qué pasa cuando un medio domina? ¿Qué lógica impone a otros medios, a la sociedad? Se ha escrito mucho sobre adaptación, cómo se adaptan los medios a los nuevos tiempos, digamos así. Hay infinidad de cosas escritas sobre la extinción de los medios. Hay gente que decretó hace muchos años la extinción del cine, la extinción de la televisión, del libro. Con Mario Carlón publicamos un volumen hace unos años que era El fin de los medios masivos, el comienzo de un debate, se llamaba, ¿no? O sea que ahí estaba la idea de
debatíamos la idea de posible extinción de los medios. O sea que yo creo que esto de la metáfora evolutiva ya estaba ahí dando vueltas. Había mucha gente trabajando en esta idea, el concepto de nicho, ¿no? El concepto de nicho, que yo le dedico un capítulo en el libro, ya de la década del 80, había gente en Estados Unidos, como John Dimick, analizando los nichos de la comunicación. O sea que yo creo que lo que yo propongo en el libro, un poco fue, lo que hice en el libro fue unir cositas que estaban un poco desperdigadas, que habían trabajado un poco la metáfora ecológica y evolutiva, y traté de unir los puntos, ¿no? Y crear un andamiaje más teórico, juntando, ¿no? Todas estas contribuciones, dándole un poco más de fuerza e integración teórica y metodológica. Claro, ¿de dónde se alimenta la evolución de los medios? Si lo pensamos como una teoría o como una protodisciplina en construcción, se alimenta mucho de la ecología de los medios, todo el recorrido que viene de Marshall McLuhan, Postman, ¿no? Pero también obviamente toma cosas de historia de los medios. Yo una de las críticas que hago a la historia de los medios, acá atrás tengo muchos libros de historia de los medios, me encanta, pero por ejemplo, lo que yo critico un poco de la historia de los medios, que son historias siempre monomediáticas, ¿no? Cuentan la historia de la radio, la historia de la televisión, la historia del cine, y yo creo que, bueno, uno de los principios de la evolución de los medios es que no podemos entender la historia del cine si no lo vinculamos a la televisión, a los videojuegos. No podemos entender la historia de la misma televisión si no lo vinculamos a la radio, al cine, a los videojuegos, a las redes sociales, a las aplicaciones móviles. O sea que los medios no están solos, están siempre en relación entre sí, y eso es un elemento para mí importante, es uno de los elementos que lleva a que los medios vayan evolucionando. Evolucionan porque tienen que competir, que, como dije antes, no tienen que competir por nuestra atención, por nuestro tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, la historia de los medios es genial, ¿no? Me encanta. Y de ahí se alimenta muchas cosas de la evolución, pero tiene esta visión, yo creo, monomediática. Yo creo que cuando empezamos a cruzar historias monomediáticas, lo que queda es una red de medios desarrollándose a lo largo del tiempo, y yo creo que eso alimenta mucho la teoría evolutiva de los medios. Y después la otra disciplina más cercana es la arqueología de los medios. Esta es más nueva, desde los últimos 20, 25 años, aunque ya en la década del 90 había trabajos de arqueología de los medios, que a mí me encanta también la arqueología. Lo que hace la arqueología de los medios es tomar un medio, un dispositivo del pasado, ¿no? Y lo analizan. Pero no les interesa ver a lo mejor las relaciones de ese medio con todos los otros, ¿no? No les interesa esta cosa de la red intermedial, como que se queda en un análisis muy Foucaultiano, si se quiere, chiquito, de alguna cosa del pasado, que está muy bien, pero a mí me interesa, como tú decías, un poco la idea macro, ¿no? Cómo podemos hacer confluir todo esto para pensar las transformaciones ya a nivel de ecosistema mediático. Y después, claro, hay muchos otros campos del conocimiento, ¿no? Disciplina, todo lo que se llama estudio de ciencia y tecnología, las teorías y estudios sobre construcción social de la tecnología. Hay gente que ha trabajado en evolución de tecnología, ¿no? Incluso con modelos cuantitativos se han hecho estudios muy interesantes. Y, digamos, todo esto va aportando, son interlocutores directos de lo que sería esta teoría de la evolución de los medios, que es un proceso en construcción. Digamos. Yo acá tiré algunas puntas, uní algunos puntitos, digamos, para empezar a abrir una conversación sobre este tema. Y leyendo el libro, una de las afirmaciones que puede requerir una explicación adicional por el susto es que tradicionalmente se había pensado que la evolución de la tecnología tenía unas características y la evolución biológica de las especies tenía otras características. Iban por caminos distintos, y en el libro se afirma que muchas de las características ya han desaparecido y están desapareciendo. Es decir, la evolución tecnológica y la biológica cada vez se parecen más. Sí, esto es muy interesante porque, bueno, yo vengo de la comunicación, de las ciencias sociales, pero para poder por lo menos trabajar estos modelos más evolutivos me obligó a leer no solo Darwin, sino a ver cosas y leer textos, informarme un poco de cómo se están trabajando, ya sea la parte ecológica como la parte evolutiva en las ciencias naturales, ¿no? Claro, el modelo de Darwin era un árbol, ¿no? Que se iba ramificando, las diferentes especies, ¿no? A través de, él decía variaciones, porque en esa época, en 1859, no se hablaba de mutaciones todavía, porque
no se conocía la genética. Digamos que a través de variaciones, ¿no?, las especies se iban dividiendo, digamos así, se iban bifurcando, decía Darwin, y alguna de esas bifurcaciones, alguna de esas mutaciones, decimos nosotros, se adaptaban mejor, se reproducían, y había otras mutaciones que terminaban ahí, porque esa mutación no les servía para adaptarse mejor al entorno. Entonces, claro, después de millones de años, la vida en el planeta es un árbol que se fue abriendo, y tenemos millones de especies vegetales, animales, ¿no?, y todo lo que hay en el medio. Darwin todo esto lo fue pensando a partir de su viaje a Sudamérica, cuando él ve la diversidad de especies que había en nuestro continente, quedó enloquecido, ¿no? Dice, ¿cómo puede haber tanta diversidad, ¿no? Entonces el modelo era un árbol que se iba abriendo. Claro, en el mundo tecnológico hay una tendencia, primero, muy básica, de ver la evolución como una línea, una timeline, una línea temporal, ¿no? Muchos libros de historia dicen, no, estaba la tablilla de arcilla, después vino el papiro, después vino el manuscrito en pergamino, después vino la prensa, vino la fotografía, el telégrafo, vino el cine, la radio, la televisión, internet. Te cuentan una historia lineal. Y no es así, porque no es que un medio sustituyó al otro. Cuando llegó la imprenta, por varios siglos se siguieron escribiendo cosas a mano, incluso a nivel casi artesanal o semi-industrial. Hubo una continuidad de eso. Cuando llegó la televisión, la radio no desapareció, la radio siguió estando ahí, todavía hoy está, pero se ha tenido que adaptar para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, los modelos lineales no nos sirven. Y esta cosa de los modelos lineales reaparece con fuerza con lo digital. Tenemos la web 1.0, la web 2.0, 3.0, ¿no? Esto viene del software, ¿no?, del 1.0, 2.0, 3.0. Yo creo que ese modelo no nos sirve para entender la tecnología y el cambio tecnológico. Otra gente, ya del siglo XIX y siglo XX, ¿no?, aplicaba el modelo de Darwin a la tecnología. La tecnología se va diversificando. Yo he leído y he citado en el libro, hay estudios muy interesantes sobre la evolución de los aviones, evolución de los tanques de guerra, y han aplicado el modelo de Darwin. Y más o menos funciona. Pero claro, si uno ve lo que está pasando hoy en la tecnología, lo que ha pasado a lo largo de los últimos dos siglos, digamos, es que más que árboles, la tecnología es una red. Es una red donde los árboles se van mezclando entre sí. Yo puedo tener hoy un automóvil y en una época le metieron la radio adentro, que era como otra rama tecnológica. Y hoy en el coche ya viene con un GPS metido adentro, un mapa, ¿no? Y esa tecnología viene de otra rama. O sea que en el mundo de la tecnología hay mucha promiscuidad. Un elemento tecnológico se puede fusionar o puede meterse dentro de otra rama tecnológica, digámoslo así, ¿no? Entonces, más que un árbol, lo que tenemos es una selva, es un bosque entreverado, ¿no? Es una red. La evolución tecnológica es una red, donde en cualquier momento un componente de un sistema puede pasar a otro sistema, ¿no? ¿Qué pasa? En el mundo de la biología, y esto es una cosa de los últimos 50 años, en los años 60, una investigadora, Lynn Margulis, ella ya dejó caer la posibilidad de que en cierto nivel microcelular, no estamos hablando de biología, podía haber intercambio de genes. O sea que el árbol de Darwin en realidad no era tan árbol. Cuando ella propuso esto en los años 60, la tildaron que estaba loca, ¿no?, que eso era imposible. ¿Qué pasa? Años después, esto se siguió investigando, en la década 70, 80, hubo un par de hombres que le dieron premio Nobel por esto, y se ha descubierto que en los árboles biológicos se descubrió que hay transferencia lateral de material genético. Incluso algunos hacen la hipótesis que en especies más desarrolladas, mamíferos, puede haber transferencia de genes. Hay un libro hermoso de David Quammen que se llama El árbol enmarañado, ¿no?, que habla de esto. O sea, a lo mejor dentro de poco se descubre que la evolución biológica también es una red y que hay transferencia de genes. Y a lo mejor un día descubrimos que la evolución biológica y la tecnológica son muy similares. Son hipótesis esto, ¿no? Pero yo creo que, bueno, si tomamos en cuenta la tradición de Darwin, el modelo biológico era un árbol, mientras que yo creo que ahí está clarísimo que la evolución tecnológica incluye la evolución de los medios de la comunicación, ¿no? Tiene forma de red, ¿no? Tiene forma de red, donde un componente de un medio puede aparecer dentro de otro medio, por ejemplo, ¿no? Gracias, doctor Scolari. Otra parte de su trabajo, o sea, otra de la parte
importante su trabajo, señala que así como hay una evolución de los medios, nosotros, los usuarios, los humanos, también sufrimos transformación. Los medios nos transforman, incluso biológicamente, nos van transformando. Esto es todo un tema, porque bueno, desde que el Homo sapiens existe hace 300.000 años más o menos como especie Homo sapiens, pero ya se han encontrado herramientas de piedra muy básicas, se calcula de hace 2,5 millones o 3 millones de años atrás, o sea, el Australopithecus, Homo habilis, digamos que ya hace mucho antes del Homo sapiens ya había especies de homínidos, digamos, primero en África, después se fueron distribuyendo por el planeta, que utilizaban cierto tipo de instrumentos, ¿no? Lo que nos cuenta la paleoantropología es que buena parte de la evolución nuestra para llegar al Homo sapiens se produjo por la relación que tenían estos sujetos con las tecnologías. Por ejemplo, cuando se empieza a aprovechar el fuego para cocinar, ¿no? Y ablandar los alimentos, o usar la piedra para ablandar alimentos, eso coevolucionó también con la dimensión de nuestra mandíbula, ¿no? Nosotros hoy tenemos la mandíbula mucho más chica, las especies que nos precedieron tenían la mandíbula mucho más grande. Según las teorías aparentemente más sólidas, esa reducción de la mandíbula se produjo porque empezamos a comer alimentos quemados, cocinados, digamos, con el fuego, o porque se machacaban con las piedras, ¿no? Hubo cambios en la forma de la mano, ¿no? Los chimpancés no pueden hacer este tipo de movimiento con la mano, y eso es muy probable que fuera un fruto también de la coevolución con las herramientas que diseñamos, ¿no? Que empezaron a utilizar estas especies hace quizá 2 o 3 millones de años, ¿no? Estamos hablando de procesos muy lentos. Se cree también que el lenguaje, hubo ciertas áreas del cerebro que se activaron, que son las que permiten el lenguaje, y dicen que son las mismas que se activan cuando uno empieza a trabajar con las manos, por ejemplo, a picar piedras. Se han hecho estudios neurológicos de esto, entonces hay una hipótesis de que parecería que incluso el lenguaje humano se hizo cada vez más sofisticado porque hubo una coevolución también con la práctica de picar piedras, ¿no? Para poder hacer las primeras flechas o los primeros instrumentos de corte. O sea que, claro, si esto lo traemos hoy a la actualidad, claro, nosotros coevolucionamos con la tecnología y coevolucionamos con los medios. Y Marshall McLuhan, ya de los años 60, sin tener toda esta información neurológica, digamos, de la investigación actual, Marshall McLuhan decía, los medios son tecnologías, crean entornos que nos transforman. Y nosotros no nos damos cuenta, es inconsciente esa transformación. Entonces, claro, lo que estamos viendo hoy es que primero hay acelerada evolución de los medios, ¿no? Los medios ahora van cada vez más rápido, aparecen medios cada vez más rápidos, medios, plataformas, formas de comunicación. Antes la evolución mediática era mucho más lenta. Yo siempre le cuento a mis estudiantes, el papiro en Egipto duró 4.000 años. O sea, durante 4.000 años usaban la misma interfaz enrollable de escritura. 4.000 años. Hoy la web tiene 10.000 días de vida, en la década del 90. Y Facebook tiene 20 años recién, ¿no? O sea, y todo va muy rápido, TikTok mucho menos. Y nosotros eso nos va cambiando. Claro, está la evolución biológica genética, que dura mucho más en el tiempo, miles y miles de años, ¿no? Pero después está lo que se llama el fenotipo, que son estas evoluciones culturales nuestras, ¿no? Que nosotros nos vamos adaptando a estos nuevos medios, a esta nueva forma de interacción. Y como decía Marshall McLuhan, ¿no? Los medios nos cambian la forma de pensar, la forma de percibir el mundo. Un chico, una chica que crece con TikTok, con el ChatGPT, va a ver el mundo, va a pensar de una manera diferente, va a percibir el mundo de una forma diferente a una generación, quizá como la nuestra, que crecimos con libros y televisión, o una persona que creció en un entorno donde no había cultura escrita, por ejemplo, ¿no? Digamos que nuestro cableado mental es diferente, nuestra percepción es diferente. Los medios, no solo de comunicación, los medios en general, las tecnologías cambian nuestra percepción del tiempo, del espacio, ¿no? Con la llegada del tren o de los aviones cambió nuestra percepción del espacio y del tiempo, ¿no? De lo que es hacer un viaje, ¿no? Y bueno, eso está pasando hoy con las tecnologías de la comunicación y de manera muy rápida. Y dentro de todo, bueno, yo creo que el Homo sapiens se va adaptando, un poco a los tumbos, pero nos vamos adaptando a todo este cambio tan rápido.
Pero yo creo que el concepto clave es coevolución. No podemos entender muchos cambios, o sea, es una relación dialéctica entre nosotros y las tecnologías, lo cual incluye a los medios de comunicación. Y en la era de la IA generativa, un comentario, por favor, sobre lo que ya se está viendo en cambios biológicos, neurológicos o lo que usted considere en los usuarios hoy. Sí, yo creo, bueno, ya aparecerá, habrá gente investigando, digamos, a nivel neurológico, a nivel de conformación del cerebro, así como hubo estudios que analizaron cómo la navegación en la web, por ejemplo, o el uso de móviles, va activando ciertas zonas a lo mejor de nuestro cerebro y desactiva otras. No me extrañaría que ya haya colegas, gente en laboratorios de psicología de la comunicación, por ejemplo, investigando estos temas. Lo que yo me animo a decir y a hacer hipótesis con un cierto convencimiento es que, bueno, yo creo que lo que está pasando hoy, que no solo los adultos, que estamos, infinidad de jóvenes en todo el planeta están hoy trabajando con el ChatGPT, utilizando el GPT y otras herramientas, incluso hasta varias horas por día, no solo para hacer las tareas escolares. Se está utilizando el GPT como compañero o compañera para dialogar, para resolver o hacerle preguntas de todo tipo, desde cuestiones de salud, de psicología y de filosofía. No sé hasta dónde es bueno utilizar al GPT como un asesor psicológico, ¿no? Hay varias discusiones sobre ese tema. Pero bueno, yo creo que esta experiencia que es de hace un año o dos, digamos, ¿no? Claro, esto a largo plazo seguramente que habrá una nueva generación que coevolucionará con el GPT y con otras IA generativas. Yo estoy casi seguro de que de acá a unos años el encuadre fotográfico va a ser diferente, la mirada va a ser diferente, ¿no? Así como la aparición de la fotografía en el siglo XIX cambió la pintura, es muy probable que los artistas de los próximos años, por más que no utilicen la inteligencia artificial generativa, van a crear de manera diferente y nosotros vamos a escribir diferente a partir de nuestras interacciones con el GPT y con otras herramientas. Vamos a leer de manera diferente. Ya ahora leemos diferente después de 20 años de web y de leer en pantalla, de 25 años, digamos, ¿no? De leer en pantalla. Ya hoy cuando leemos un libro, yo creo que más o menos todos los que nos formamos en lectura en papel y después pasamos a leer en dispositivos digitales, cuando leemos libros ya no lo leemos quizá como antes, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Tendemos a escanear las cosas, ¿no? Porque estamos formateados a partir de esta relación con la lectura en pantalla. Y yo creo que van a pasar cosas similares con estas IA generativas, ¿no? La gente que hace música hará música de manera diferente también, o escuchará de manera diferente también. Pero bueno, yo creo que es un proceso, si la web tiene 10.000 días, el ChatGPT tiene 1.000 días, son 3 años. Ahora en noviembre, el 30 de noviembre, va a cumplir 3 años de que se abrió al público el GPT 3.5. Y ustedes saben que cada media hora aparece un modelo nuevo. Ayer a la tarde apareció el Sora 2.0, que es esta IA que hace la misma empresa de OpenAI, la empresa que hace el ChatGPT. Sora 2 ya se propone como una aplicación tipo TikTok para que la gente inunde de contenidos hecha con IA o su propia plataforma. Estos son cambios, bueno, cada semana, cada día está apareciendo algo nuevo. Y bueno, yo creo que estas interacciones cotidianas con estas tecnologías, como ya pasó a lo largo de los últimos 3 millones de años, nos van a ir transformando, vamos a coevolucionar con ellas. Veremos qué sale de todo esto. Tampoco se pueden hacer muchas predicciones, ¿no? Como usted lo dice, vamos evolucionando, pero como es tan rápido, ¿no? Tan rápido, a ver qué resulta. Y la última pregunta por mi parte, para después pasar a las preguntas de los presentes en auditorio. Este evento se titula Bicentenario de Bolivia, Democracia y Construcción de Ciudadanía Digital. En la era que vivimos y en el grado que nos encontramos con la IA generativa y el nivel de evolución de los medios que tenemos hoy y las redes, concepto fundamental que usted nombra, ¿qué esperamos construir en democracia y ciudadanía digital? Yo creo que vivimos tiempos apocalípticos. No creo que lo sean, o sea, yo creo que la percepción que tenemos es mucho peor que la realidad. Cuando uno estudia la evolución y empieza a ver las cosas a largo plazo o a larguísimo plazo, esta es una de las épocas de la humanidad más tranquilas. Lo digo si quieren entre comillas, pero
Si uno mira al pasado, a los siglos anteriores o milenios anteriores, la vida en este planeta era totalmente hostil, la esperanza de vida era de 35 o 40 años, había guerras con millones de muertos hasta hace no tanto tiempo. Hoy el mundo, claro, uno ve las noticias y parece que esto es terrible, todo lo que está pasando en el planeta, pero si uno lo compara con procesos o tiempos anteriores, este tiempo no es tan hostil como parecería. Eso no quita que haya problemas graves y, como dije antes, basta engancharse a cualquier dispositivo de comunicación para enterarse de todo lo que pasa. En ese contexto tan apocalíptico, ¿no? Que aparte vende lo apocalíptico, ¿no? Los videojuegos apocalípticos venden mucho, la serie de televisión apocalíptica ni hablar. Si ustedes van a cualquier librería, esto pasa en Barcelona, en cualquier ciudad, hay una mesa de libros apocalípticos, el fin de, el colapso de esto otro, que se acaba esto, que se acaba lo otro. Obviamente la cuestión climática, la emergencia climática es preocupante, ¿no? Pero como que hay toda una recarga sobre eso, porque aparte es un buen mercado, vende bien lo apocalíptico. Si uno da, esto pasa con el periodismo, si uno da buenas noticias, nadie te lee. Todos queremos escuchar malas noticias. Y ahí entra la inteligencia artificial, ¿no? Como la gran tecnología disruptiva hoy por hoy, que lo es realmente. Yo creo, a mí no me gusta abusar del concepto disruptivo, pero esta me parece que lo es en serio. Venimos formateados por una visión de la inteligencia artificial que es apocalíptica. Todos crecimos a finales del siglo XX con Terminator, The Matrix, si vamos más atrás, la película 2001, donde la computadora mata a todos los astronautas menos a uno, en fin. Venimos formateados por una visión de la ciencia ficción que tiende a ser apocalíptica cuando hablaba de la inteligencia artificial, ¿no? O de las inteligencias artificiales, porque hay muchas. Claro, ahora tenemos las inteligencias artificiales generativas, se están difundiendo rápidamente, están transformando procesos educativos, procesos de profesionales en el mundo de la comunicación, sobre todo, pero no solo. Y bueno, esa es la situación. ¿Cómo vinculamos esto con lo político, sociedad y democracia? Yo acabo de reseñar en mi blog hipermediaciones.com, acabo de reseñar varios libros que no son apocalípticos, por eso me tomé el trabajo de reseñarlos. Y sobre todo me interesa, bueno, yo creo que el más cercano a tu pregunta es el de Daniel Innerarity. Innerarity es un filósofo político vasco que tiene muchos libros, muy conocido. Ha estado, por ejemplo, en Buenos Aires, ha estado unas cuantas veces, lo han entrevistado muchísimas veces. Que yo creo que, bueno, yo adhiero muchísimo, me cuesta a veces encontrarle aspectos, criticarlo a Innerarity porque estoy muy en sintonía con lo que él dice. Él no tiene una visión apocalíptica y él en todos sus últimos libros, el último se llama Una teoría crítica de la inteligencia artificial, el título lo dice todo, ¿no? Él no es apocalíptico, desarrolla una teoría crítica, es un libro de 550 páginas, donde él va desgranando todo el tema de la IA desde diferentes perspectivas filosóficas, habla del tema de los datos, los algoritmos también, pero bueno, él dice, no, su visión, a la cual yo totalmente concuerdo, es que esto no es, no es la destrucción de la democracia, ¿no? Incluyendo fake news, todo lo que sea, esto no es el fin de la democracia, sino que acá hay una posibilidad de relanzar la democracia, aprovechando el aspecto bueno de muchas de estas tecnologías, hay una posibilidad de relanzar y profundizar la democracia que está en crisis en todos lados, ¿no? Todo este modelo democrático, representativo de partidos políticos, de matriz republicana, que nació, bueno, entre 1700 y 1800 sobre todo, se difundió, estamos hablando del bicentenario, ¿no? Ese modelo está en crisis, pero está en crisis en todos lados. Estaba pensado para una sociedad industrial, donde había partidos políticos, donde había prensa, diarios impresos, y entonces los hombres leían esos diarios, debatían de política, y ahí nacía la opinión pública, ¿no? El concepto de opinión pública. Y claro, esa sociedad no existe más. Entonces es lógico que más allá incluso de la inteligencia artificial o de los algoritmos, es lógico que esté en crisis ese sistema de representación política, ¿no? Esa interfaz política, como digo yo. Entonces, bueno, yo en ese sentido adhiero muchísimo a lo que plantea Daniel Innerarity en este libro, Teoría crítica de la inteligencia artificial, a la gente que esté interesada en tener una visión profunda, filosófica. Es un libro legible totalmente, no es un libro así es un libro de filosofía, pero Daniel Innerarity escribe muy bien, se deja leer tranquilamente, ¿no? Fluye muy bien.
pero tiene densidad filosófica y teórica, y para mí lo más interesante es que no es una lectura apocalíptica, ¿no? Y él siempre ve la posibilidad de, bueno, ¿cómo podemos utilizar esto para mejorar la democracia, ¿no? Lo cual no implica ni bajar la guardia, ni... No, es un planteo de teoría crítica, ¿no? Pero bueno, yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Tenemos herramientas brutales, ¿no? Que si las podemos aprovechar bien, ¿no? Él habla mucho de lo público en ese libro. Él dice que la privacidad de datos es un bien común. Suena un oxímoron, ¿no? Suena contradictorio pensar que los datos personales son un bien común. Pero él habla de esto, ¿no? Del espacio de lo público. Y lo público se puede fortalecer con esta herramienta. La cuestión es que primero, bueno, está el tema de la regulación, que él habla mucho de eso también. ¿Quién puede regular a estas grandes corporaciones? Y a veces un país no las puede regular. Brasil sí le pudo hacer una pulseada a Elon Musk y resistió, pero Brasil es una potencia regional. Europa le ha puesto límites a las grandes corporaciones, pero a veces para un Estado nacional más pequeño es difícil presionar o sacarle algo o negociar con estas corporaciones. Pero bueno, yo creo que hay que operar en ese frente, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay muchos espacios abiertos, pero no, en ese sentido, digamos, yo no soy apocalíptico. A lo mejor a lo mejor soy más apocalíptico con la parte planetaria, climatológica, pero no en esto, porque ya hemos tenido transformaciones tecnológicas y comunicacionales muy potentes, y también se hacían discursos apocalípticos, ¿no? Cuando apareció, bueno, Platón decía que la escritura iba a matar la cultura, la memoria, hace 2500 años, cuando apareció la televisión también se decían barbaridades, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido, si mantenemos una actitud crítica y metemos las manos en la masa y aprovechamos estos diferentes tipos de sistemas, yo creo que, bueno, si queremos y nos movemos, podemos potenciar las formas de mejorar la representación democrática. Sí. Gracias, doctor Scolari, por la entrevista directa en línea y no amañada de antemano. Vamos a dar la palabra a 3 preguntas, nos dicen los organizadores, por favor. Ya están las 3, bueno, hay 4. Vamos, breve. Hacemos 4, yo hago respuestas rápidas. Sí, claro. Yo estaría, que me entiendan, hasta la... Pregunta, mucho tiempo más, pero... Gracias, Vania. Adelante. Saludos, Felipe. Orlando Valdés, de la Universidad Técnica de Oruro. Quiero preguntar 2 cuestiones rápidas. ¿Cómo ves en la realidad actual los mensajes transmedia en este entonces, en esta biosfera digital? Segundo, ¿cómo ves un poco desde España, pues Argentina, obviamente viendo desde ahí a Latinoamérica también, ¿no? El tema de la presencia tecnológica en este tiempo, la inteligencia artificial en la educación superior? A propósito de estos 2 temas, Vania, gracias. Gracias. Siguiente, por favor, vamos a responder en una ronda. ¿Está bien? Prefiero responder rápidamente ahora. Ya. Si no, después Adelante, profesor. Adelante. Entonces, no, el tema transmedia, bueno, yo, digamos, no estoy al tanto de lo último que se hace en narrativa transmedia. Tengo colegas que siguen produciendo e investigando, por ejemplo, bueno, mi queridísimo Fernando Irigaray, Anaí Lobato en Argentina, gente en Colombia, en México, bueno, en Brasil, hay muchísima gente investigando narrativas transmedia. Si tengo que decir algo sobre transmedia y sobre todo vinculándolo con América Latina, a mí me parece que en la División Internacional del Trabajo, yo creo que al hemisferio norte, a Estados Unidos, le tocó hacer buenas producciones transmedia de ficción, y yo creo que lo alucinante, lo potente de América Latina han sido los proyectos transmedia de no ficción, el documental transmedia de hondo contenido social. Pienso, por ejemplo, el proyecto Kipu que se hizo en Perú. Yo creo que lo que aportó y está aportando América Latina a la producción transmedia son sobre todo este tipo de enfoque de documental o no ficción transmedia con un hondo impacto y contenido social. Pensemos en todos los proyectos que se han hecho en Colombia a partir del posconflicto, pero lo repito, yo no estoy al tanto de lo último, pero hay muchísimos colegas que siguen investigando y produciendo, que es lo importante de todo esto. Y respecto a la IA y la educación, bueno, es el temita del último año y medio. Yo esta semana empezaron las clases acá, esta semana hice clase en 2 posgrados, 2 máster diferentes.
La última media hora de clase la dediqué a explicar introducción al ChatGPT y a IA generativa y cómo hay que usarla a nivel académico. Les di algunos trucos de prompting. La clase que viene vamos a seguir, la última media hora, por lo menos de acá a 2 o 3 clases, lo vamos a dedicar a hablar de IA. Les voy a explicar cómo crear un propio GPT, cómo entrenarlo, meterle las cosas dentro y explotarlo. En nuestro departamento ahora ya está a punto de salir un documento con recomendaciones, pero la política, al menos en nuestra universidad, nuestro departamento en la Pompeu Fabra, en comunicación, que es la política de la universidad, es no prohibir el uso, promover el uso de la IA generativa en este caso y de otras IA, un uso transparente, un uso crítico, consciente de lo que estamos haciendo, y a los estudiantes les pedimos, bueno, donde la usen, en un documento aparte nos tienen que explicar cómo la usaron, para qué la usaron, y poder compartir incluso entre todos trucos y cosas del uso de la IA. Eso es lo que estamos. Ignorar esto, decir está prohibido usar la IA, me parece que es ridículo porque lo está usando todo el mundo. Entonces, bueno, mejor aprender a usarla, ser consciente, debatir todas estas cuestiones, copyright, impacto ecológico de las inteligencias artificiales, pero bueno, yo creo que tenemos que abordar esto rápidamente. Yo hice un estudio allá por el 2006 con todos unos colegas de Europa y América Latina sobre la digitalización de las carreras de comunicación. Lo digital tardó casi 10, 15 años, 12 años en entrar en las carreras de comunicación, ¿no? No podemos darnos el lujo de esperar 15 años para que la IA entre en el plan de estudio. No podemos esperar eso. Esto hay que meterse ya y empezar a enseñar estos usos críticos y empaparnos en esto, porque si vamos a esperar 10 años, 15, bueno, vamos a terminar todo en un museo. Gracias. La segunda pregunta, por favor. Gracias, buen día. Un cordial saludo, profesor Scolari. Muy agradecido por este tiempo que nos da. Mi nombre es Bernardo Monasterio, soy docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA de La Paz, Bolivia. Y tengo una pregunta muy puntual. ¿Cómo define y conceptualiza al sujeto contemporáneo o nómada de lenguajes? Entendiendo a los lenguajes con todas sus variaciones, icónicas, visuales o textuales, que está formado en una nueva ecología de la comunicación digital, considerando la transformación de su pensamiento como receptor y creador de contenido y la interacción con múltiples lenguajes en los medios, en un mundo que es simultáneo en narrativas, digamos, ¿no? Multimedial. Esa es pregunta para el filósofo Daniel Innerari, no para mí. Si hablamos de lenguaje y de sujeto, bueno, cuando yo hablé de coevolución antes, quizás los sujetos antes, es una hipótesis, ¿no? Eran más monomediáticos, monolenguajes, ¿no? Yo creo que una de las características que tienen las nuevas generaciones, sobre todo nuestros estudiantes, pero no solo, es esta capacidad, llamémosla transmedia si quiere, de movernos entre diferentes lenguajes, medios, formatos, sistemas semióticos, multimodalidad, ¿no? Como darlo con una rapidez y una eficiencia increíble. Y esto es parte de la coevolución. Y te voy a dar un ejemplo muy simple. Si nosotros estamos en una plataforma, estamos en cualquier red social, mirando contenidos, haciendo zapping, digamos así, ¿no? Haciendo surfing, ¿no? Por ejemplo, si uno está con un comando a distancia, mirando canales de televisión, y empezamos a pasar, nosotros pasamos muy rápidamente de una opción a otra, tardamos menos de un microsegundo en darnos cuenta si lo que están dando en ese momento es, o lo que nos propone la plataforma, si es una serie, si es una película, si es de los años 80, si es de la década del 2000, si es un documental, si nos va a gustar o no, si es comedia, si es drama. O sea, estamos haciendo zapping a una velocidad, ya no hablemos la gente más joven, ¿no? Con el dedito ahí, esto me gusta, esto no, tac, 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 tac. Tenemos, o hemos acrecentado una capacidad perceptiva impresionante para clasificar, para detectar patrones y para entender y decir qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta, y descartar lo que no nos gusta. Yo creo que mi abuelo o mi abuela, si hubieran estado acá hoy en esta realidad, hubieran tardado 3 minutos en darse cuenta si un programa les gusta o no. Lo hubieran mirado un buen rato, o un vídeo, ¿no? En cambio, hoy yo veo, nos pasa a los viejos que hemos evolucionado, ni hablar de la gente joven,
hay una facilidad, o sea, no es que los medios nos vuelven tontos o estúpidos. No, bueno, habrá ciertas funciones que a lo mejor se narcotizan, como decía McLuhan, pero hay otras que se están expandiendo, ¿no? Que por ejemplo esta capacidad perceptiva de identificar contenidos rápidamente y clasificarlo y saber qué nos gusta y qué no nos gusta, para mí es fascinante. Y es solo un ejemplo, es un ejemplo. Pero bueno, no sé cómo lo definiría este sujeto. Sujeto hipermultimodal, si abusamos de los prefijos. Gracias. ¿Pregunta? ¿O hacemos una pequeña rondita, profesor, y contesta de un saque? Porque nos estamos ya excediendo en el tiempo. Hacemos una rondita de 3 cortitas para que conteste de una sola vez el profesor Scolari, abusando de su tiempo y de su paciencia. Y continuamos enseguida. Puntual, por favor. Bueno, muy buenas tardes, me llamo Marcela, soy estudiante de la Universidad Técnica de Oruro. ¿Cómo define exactamente la ecología de los medios respecto a la ciudadanía democrática y crítica? Es decir, ¿la criticidad sería importante? Pase al otro compañero, por favor, estudiante. Muy buenos días, mi nombre es Daniel José Pérez Flacú de la Universidad Técnica de Oruro. Y la pregunta es la siguiente. La IA ha evolucionado bastante, la cual ha empezado a quitar varios trabajos, ya sea en el marketing, publicidad. Esto también está afectando a varios cineastas. No sé si pueda dar su opinión, ya que los cineastas por medio del cine están transmitiendo su cosmovisión de cómo ver las cosas o de cómo perciben para mostrarlas al público. No sé si pueda dar su opinión. Ahora sí, la última, por favor. ¿Cuánto tiempo le queda a la New Media antes de que la New Media sea parte de nosotros, esté integrada a nosotros? Daniel Centeno de Cochabamba. Gracias. Respondo rápidamente. Bueno, la primera pregunta, sobre el tema de ecología de los medios, o media ecology como marco teórico de raíz malujaniana, y el tema de ciudadanía democrática y crítica, más que responderte te voy a recomendar un libro, se llama Activismo Mediático, si no me equivoco. El libro es de Emiliano Treré y salió en castellano, lo publicó la FES en Bogotá, Activismo Mediático, Emiliano Treré. Él ahí aplica y utiliza el marco teórico de la ecología de los medios para entender todos los movimientos, sobre todo en redes digitales, ¿no?, de activismo digital, y yo creo que hay una excelente combinación entre lo que sería ciudadanía democrática crítica, activismo, y el tema del modelo teórico de la ecología de los medios. ¿Ok? Activismo mediático, Emiliano Treré, es un libro que salió publicado, si no me equivoco, sí, es FES Colombia, tiene un prólogo de Raúl Trejo, el profesor de la UNAM. ¿Ok? Ahí vas a encontrar un excelente análisis, yo creo, de interacción entre lo teórico y el concepto de ciudadanía. Respecto al trabajo y la inteligencia artificial, y sí, cada vez que apareció una tecnología, por eso decía yo disruptiva, han aparecido ya otras tecnologías disruptivas que han cambiado los procesos de producción en muchos ámbitos, ¿no? Siempre se habla, cuando apareció el automóvil, ¿qué pasó con la gente que reproducía caballos, erraba caballos y vendía carros, ¿no? Tuvieron que adaptarse y algunos tuvieron que abandonar ese trabajo. Yo creo que la IA generativa, texto, imagen, sonido, es una bomba, diríamos, en todas las profesiones textocéntricas. ¿Okay? ¿Cuáles son las profesiones textocéntricas? La educación gira alrededor del texto, ¿no? Para la próxima clase tienen que leer este capítulo y hacer un resumen. Eso saltó por los aires. Profesiones textocéntricas, aparte de la educación, el periodismo, la publicidad, todas las que enseñamos en la Facultad de Comunicación son profesiones textocéntricas. La publicidad hace textos, eslogan, imágenes, vídeos, las relaciones públicas, bueno, todo lo que es la parte de arte, ¿no? Producción musical, producción cinematográfica, son profesiones textocéntricas.
texto en el sentido semiótico, más amplio, ¿no? Todas esas profesiones están hoy en el punto de mira, digamos, de esta avalancha, tsunami, como prefieran, de las inteligencias artificiales. ¿Qué vamos a hacer? Como dije antes, acá no podemos escondernos ni hacernos los tontos. Ayer salió el Sora 2, que es brutal lo que está haciendo. Claro, acá hay todo un replanteo de las profesiones, de los tiempos de producción. En nuestro departamento, Departamento de Comunicación de la Pompeu Fabra, este año ya se hizo el tercer festival de cine con inteligencia artificial. Fue el primer festival en Europa, el segundo creo a nivel mundial, que es solo específico de inteligencia artificial. O sea, son artistas, cineastas que están haciendo, sobre todo cortometrajes con inteligencia artificial. El primer año mandaron 40, el segundo 150, este año en junio se hace 250 trabajos, se eligen los mejores. Y bueno, yo a veces cuando tengo tiempo trato de meterme ahí a ver las proyecciones, porque hay toda una nueva generación de cineastas que está aprovechando la IA para expresarse. Son todos trabajos de autor, ¿no? Algunos lo hicieron en 1 hora, otros tuvieron 1 año trabajando. Hay de todo, hay de todo. Y hay cosas sorprendentes, y se ve que cada cineasta está buscando su estilo, su forma, ¿no? Y yo digo, estas películas, estos vídeos que se están proyectando en ese momento, digo, esto es el equivalente a la película de los hermanos Lumière cuando venía el tren en la estación de la Ciotat, ¿no? Son los primeros experimentos de un nuevo medio. O sea, mi recomendación es, hay que meterse ahí dentro. Y bueno, y habrá profesiones que se van a ver afectadas, procesos de producción. El periodismo no va a desaparecer, pero ya le está incorporando la inteligencia artificial en los procesos de producción. Por eso es importante meter esto en las facultades de comunicación, ¿no? La gente que salga de la facultad conociendo ya las IA, habiendo hecho cosas dentro de la universidad, va a poder insertarse mucho mejor, incluso más rápidamente en los medios, que alguien que no conozca estas cosas, ¿no? Y respecto al new media, bueno, el concepto new media ya no sirve, hace rato, por eso yo hablo de medios emergentes, en el contexto de la evolución de los medios, prefiero hablar de medios emergentes, que después de un momento pueden pasar a ser medios dominantes, pero el concepto de new media no sirve, nunca sirvió en realidad. En el año 2000 un blog era new media, yo tengo un blog todavía, es un old media hoy, por eso es un concepto que tiene poca vida. Porque la misma aceleración los lleva a liquidar a los new media, pasan a ser old rápidamente. Por eso, digo, a nivel teórico yo hablo siempre de medios emergentes, porque se entiende como que es una fase de un ciclo vital, ¿no? Agradecidísimos, profesor. Un aplauso para el profesor Carlos Escolari. Gracias por la invitación. A nombre de la BOIC y de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, le agradecemos infinitamente su generosidad y su gran aporte para nuestro 3 encuentro. Ya le escribiremos para futuros contactos. Y antes de que me linchen, el libro le entrega a la profesora Romy Durán para que pueda distribuir alguna copia con autorización del profesor, porque hasta que llegue a Bolivia vamos a tardar, y que quede aquí en la biblioteca de la universidad y en las otras bibliotecas que tenemos. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Agradecemos a la conferencia brindada por el doctor Carlos Escolari y a nuestra moderadora Vania Sandoval.